Saludos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón sobre cambiando el mensaje del evangelio, cambiando el mensaje del evangelio. Estuve en Oklahoma en esta semana y pensé, porque ayer acabo de regresar en la noche, pensé que no voy a tener sermón en esta semana, pero esto es algo en mi corazón y quiero compartirlo porque para mí es importantísimo y pienso que debemos verlo y entender, porque hay muchos en el día de hoy que están confundidos, ¿verdad? Y entonces necesito yo, pues, como siempre, aclarar la verdad para que no sean confundidos. Entonces, vamos a comenzar en Gálatas 1, 6 al 7. Gálatas 1, 6 a 7. Y voy a compartirlo aquí. Otra vez estoy hablando de cambiando el evangelio, o sea, cambiando el mensaje del evangelio. Yo predico la verdad porque la Biblia dice, y yo veo en la historia gente predicando. Pero yo veo que hoy en día hay muchos apóstatas. ¿Qué es la apostasía? Caer de la verdad. Yo me paro firme en la verdad y muchos han caído de la verdad. Entonces es muy triste, muy triste. Entonces vamos a comenzar en Gálatas 1:6. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Dice que está maravillado. Yo también espantado estoy, que hay muchos hoy en día que predican otro evangelio que el evangelio correcto. Dice, el cual no es otro, ¿ok? Porque es muy similar del evangelio. Mencionan partes del evangelio, pero ¿qué es? Es completamente pervertido. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es uno que quiere pervertir algo? Un perverso. En el mundo de hoy hay muchos perversos que están pervertiendo las cosas de Dios. Entonces, con esto dicho, quiero compartir contigo lo que es el evangelio. Y bueno, conté en inglés, entonces voy a contar en español también, que yo he visitado 200 iglesias en mi vida predicando. Y cuando voy a una iglesia, siempre tengo que preguntar, ¿quién aquí me puede enseñar lo que es el evangelio? Y en 200 iglesias, como 12 veces, me dijeron correctamente, está en 1 Corintios 15, 1 a 4. Otras iglesias, ni idea. ¿El evangelio? ¿Dónde está? Ni idea. ¿Qué es el evangelio? Las iglesias de Dios deben predicar el evangelio, pero qué vergüenza cuando ni idea tienen de dónde está en la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y aquí leímos, empero es una palabra antigua, es como pues o entonces. Os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. ¿Y con qué? Con qué sois salvos. Esto es el evangelio que nos salva, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Bueno, no creerlo, pero de vanidad. Vano es de raíz de vanidad. Y vanidad es confiar en sí mismo en vez de confiar en esto. Y el evangelio no es lo que hagamos para llegar al cielo. El evangelio es todo lo que hizo Cristo para llevarnos al cielo. Entonces aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Que muchos dicen, Cristo murió por nuestros pecados, es el evangelio. No, también fue sepultado y resucitó el tercer día, según las escrituras. Pero cómo Cristo murió es importante. Yo no sé si sabes tú, pero en inglés, mire lo que dice. Dice, how that Christ died. Cómo que Cristo murió o cómo Cristo murió por nuestros pecados. Entonces es importante que entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿cómo murió? Bueno, Él derramó su sangre. Y la Biblia dice, sin derramamiento
sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, ¿okay? Derramando su sangre. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras. Así es el evangelio. Y somos salvos por medio del evangelio. ¿Okay? ¿Salvos cómo? Aquí dice, por creer, ¿verdad? Si no creísteis, creer el evangelio. ¿Okay? Efesios 2, 8, 9, también versículos importantísimos. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si la Biblia dice que somos salvos por la fe, debemos preguntar, ¿fe en qué? Bueno, la Biblia dice, ¿en qué debemos poner la fe? Romanos capítulo 3. Romanos 3 y versículo 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces, salvos por la fe. ¿La fe en qué? Por la fe en su sangre. Hay que confiar en la sangre que Cristo derramó en la cruz, porque no hay salvación sino por derramar sangre. En el Antiguo Testamento ya sabemos que ellos tenían que derramar la sangre de un cordero, pero ya llegó Jesucristo, el Cordero de Dios, que derramó su sangre, y es por su sangre que podemos hallar la salvación. Pero no es por nuestras obras, es por confiar en su obra, lo que él hizo, confiar en la sangre derramada. Otro versículo se encuentra en capítulo 5 y versículo 11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. La reconciliación hecha por ¿qué? Por la sangre. En inglés dice, we have now received the atonement. Hemos ahora recibido y ¿sabes qué? Esa palabra no existe en español, pero atonement significa la obra de la sangre derramada que él hizo para perdonar. Entonces, cuando reconciliación, cuando habla de reconciliación, no puedo hablar, cuando habla de la reconciliación, debemos confiar en lo que Cristo hizo para reconciliarnos a Dios, la que es que derramar su sangre. Entonces, fe en su sangre. ¿Okay? La sangre es importantísima. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, la salvación es por la fe en su sangre. Quiero compartir otra cosa porque es importante. Vamos a Actos o Hechos 13. ¿Okay? Algunos leen la Biblia y no entienden lo que están leyendo. Y para mí es importantísimo que entendamos exactamente lo que estamos leyendo. Y aquí tenemos una cosa. En la Biblia tenemos el libro de Actos o Hechos. Este libro, ¿sabías tú? Este libro es un libro de transición. Hay un cambio. Cuando Jesús viene, según el libro de Actos y, bueno, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando él viene, ellos están preguntando, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y ellos recibieron al Señor en aquel entonces por creer que él era el Mesías. Pero la nación de Israel, la mayoría, rechazó a su Mesías, entonces había un cambio. Dios llamó a Pablo y dijo a Pablo, Pablo, aún más quiero que la gente entienda. Y ya no son salvos solo por creer que yo soy el Mesías. Son salvos por creer en lo que yo hice por ellos. Hay que poner su fe en mi obra de la cruz, no solo en quién soy, pero lo que yo hice. Y eso es el mensaje de Pablo. Y eso es importante entender porque Pablo está en la Biblia, porque Dios reveló al apóstol Pablo aún más. Y dio la instrucción al apóstol Pablo enseñar salvo por la sangre, salvo por confiar en lo que Cristo hizo, no solo en quién es. ¿Ok? A ver si puedes entender. Pero mire lo que dice. Esto es lo que predicó el apóstol Pablo.
Actos o Hechos 13, 38 hasta 39 dice, seaos pues notorio, varones hermanos, que por este Jesús os es predicada remisión, o sea, perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. El mensaje del apóstol Pablo era de Cristo, perdón de pecados o remisión, y justificado por creer. ¿Ok? La salvación entonces es por creer. ¿Y somos qué? Justificados. ¿Creer en qué? Romanos 3:25. Por la fe en su sangre. Mire, por la fe en su sangre. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. El contexto de creer en Jesús significa creer en su sangre. Entonces, cada vez que miramos en Pablo y en otros lados, cuando dice hay que creer en Jesús, es creer en su obra hecha por nosotros, su sacrificio, creer en su sangre. Ok, con esto todo dicho, es importante que entendamos. Pablo predicó mucho y lo que Pablo predicó era cómo ser justificado, o sea, cómo ser salvo. Y quiero compartir contigo 3 cosas que dijo el apóstol Pablo en que somos justificados. Okay. Muchas iglesias no predican eso, por esto necesito predicar. Hemos comenzado con esto, Gálatas 1, 6 a 7. Somos justificados por ¿qué? Por gracia, según Romanos 3:24, por fe, según Romanos 3:28, y por sangre, según Romanos 5:9. Voy a leer este versículo. Pero si esas son las 3 cosas que nos justifican, entonces el apóstol Pablo está enseñando el mensaje del evangelio de hoy, que es, somos justificados por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Espero que sí. Justificado por gracia, por fe, por sangre. Y es por la gracia de Dios y nuestra fe en la sangre de Cristo. Cuando aceptamos lo que Cristo hizo en derramar su sangre, por fe, pongamos la fe en su sangre, somos salvos por la gracia de Dios. Así es la enseñanza bíblica. Entonces, déjame leerlos en la Biblia, porque mi deseo es que la gente entienda. Y es importante que entendemos. Bueno, primero vamos a Romanos 3, 24. Y Romanos 3, 24, aquí dice, siendo justificados, ¿ok? Gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, justificado por la gracia de Dios. ¿Cómo? Así que, versículo 28 dice, Romanos 3:28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, justificados por fe. Y aquí tenemos 5:9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, justificados por su sangre. Entonces la justificación tiene 3 partes. Justificado por la gracia de Dios, justificado por la fe, justificado por la sangre. Y Romanos 3:25 dice que es por la fe en la sangre, y esto es cuando somos salvos, somos justificados. ¿Me entiendes? Los hombres predicaron eso. Por siglos predicaron que somos salvos por fe en la sangre. Desde el tiempo de Pablo, quien predicó Romanos 3:25, salvo por fe en la sangre. Pero yo empecé a investigar, yo empecé a leer la historia. Y yo fui muy atrás. Y bueno, voy a empezar en 1400. Para mí me gusta leer los protestantes españoles. Y qué interesante lo que ellos dicen, porque ellos dicen muchas cosas buenísimas. Tenemos uno que se llama Juan de Valdés, de 1400 algo. Y yo voy a citarle. Y él dice, el Evangelio nos muestra la sangre de Cristo. Y dice que debemos recordarlo siempre en nuestra memoria y poner nuestra fe en ella. ¿En qué? En la sangre. Para que podamos ser
justificados. Bueno, dice, estoy traduciendo de inglés, para que podamos tener confianza y estar asegurado de nuestra justificación y de nuestra resurrección y de vida eterna. ¿Ok? Desde el tiempo de Pablo predicaron fe en la sangre. Alrededor de 400, algo así, 500 después de Pablo, el tiempo de oscurecismo, ¿verdad? O la oscuridad. Pero ya vino la reforma o la reformación. Y otra vez muchos empezaban a entender, oh, es por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre, fe en lo que Cristo hizo, su sacrificio en la cruz. Entonces miramos en 1400 predicando poner su fe, tu fe en la sangre de Cristo. ¿Ok? Puedo ir a 1500, pero wow, hay bastantes en 1500 predicando, justificados por la sangre, salvos por la sangre, fe en la sangre. Ya vino entonces para nosotros la Biblia 1611. Bueno, un poco antes de 1511 tenemos las palabras de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y ellos nos dicen cómo ser salvos. Y ellos, ambos, Reina y Valera, dijeron, uno tiene que confiar en la sangre. Casiodoro de Reina, en 1560, en su confesión de fe, dice, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo el tercer día. Predicamos y entendemos que esto es el Evangelio. Su derramamiento de sangre también, con todo esto, por otro nombre conocido como el Evangelio. Y con esta confesión renunciamos cada cosa que hagamos nosotros y solamente confiamos. Bueno, dice, solamente hay, por fe, dice, confiar. Y no hay otra manera para ser justificado, sino por y no sé cómo decir esa palabra, por Cristo. Y Cipriano de Valera en 1602 dice, y que sean salvos por la sangre de aquel cordero sin mancha que sacrificó sí mismo en el altar de la cruz para perdonar nuestros pecados delante de Dios. Él dice en 1588, en cuanto de este purgatorio, digamos que no hay otro purgatorio que la sangre de Cristo, que purgó, o sea, limpió nuestros pecados y por lo cual somos reconciliados al Padre eterno. 1400, 1500, muchos creyeron que la salvación o el Evangelio era por fe en la sangre, por confiar en lo que Cristo hizo, no lo que hagamos. 1611 salió la Biblia King James. Aquí tengo la Biblia King James y en el principio, pues, dice el prefacio, podemos decir, después de esto viene los traductores al lector o los que leen. Y ellos dicen aquí, a ver si puedes verlo, bueno, quizás no puedes leer inglés, pero donde yo tengo aquí en rojo, y a ver si esto nos puede dar. Aquí en rojo dice, por la fe en su sangre. Entonces, los hombres que traducieron la Biblia 1611 en inglés creyeron que la salvación era por la fe en su sangre, como dice Romanos 3:25. Ahora, una cosa personal y para mí muy interesante es que hay un famoso en Suiza que era uno de mis antepasados. Él se llamaba, este hombre, y este es en inglés, ya la tengo en español, y él, pues, parecido a mi abuelo, casi, pero él es mi quinto tío. Él se llama Ulrich Breker, y él vivía en los tiempos de 1700. Y Ulrich Breker, en este libro, dice que él confía en la sangre de Jesús.
aceptó a Jesucristo como su propio Salvador por la fe en su sangre. Hasta que él dijo que él escribió un folleto para la gente de su pueblo, para que pudieran ser salvos. Interesante que yo estoy estudiando la historia y yo veo Cristo y los apóstoles predicaron fe en la sangre. Y yo veo de 400, 500, 1600, 1700, fe en la sangre, fe en la sangre. Yo fui hace poco a un instituto bíblico, o sea, un colegio bíblico en Oklahoma. Y me gusta ir a la biblioteca para ver cuáles libros que tienen, porque a veces tienen algo que nunca he visto o que no tienen otro lado. Y encontré, siempre busco los comentarios y yo quiero ver Romanos 3:25. ¿Qué dice? Y en este comentario dieron el testimonio de salvación de un hombre que se llamaba Guillermo Cowper, un famoso en los años 1700, 1800, entre ahí, un poeta se llama, escribió poesía. Esto es su testimonio de salvación de aquel varón Cowper. Dice, oh día feliz cuando me cayeron mis cadenas y yo pudiera ver la gracia de Dios. Yo busqué la Biblia y yo me senté cerca de la ventana en una silla, agarré mi Biblia y empecé a leer. Bueno, estoy tratando de traducir de inglés, entonces lo siento. Cuando yo abrí la Biblia, el primer versículo que yo vi era Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto para hacer propiciación por fe en su sangre. Y dice, inmediatamente yo recibí fuerza para creer y me alumbró el sol. Y yo vi la expiación de sangre. Yo vi que Cristo hizo todo y que Él había pagado por mis pecados por su sangre. Y hizo todo Él para justificarme. En aquel momento creí y recibí el Evangelio. Yo también fui salvo por Romanos 3:25, pero qué bendición, un gran famoso de aquel entonces tenía un testimonio similar de mí. Entonces yo pensé que esto era muy, muy interesante. Esto es 1700, vamos a 1800. Y yo tengo varios libros que he escrito. Yo lastimosamente no las tengo traducido en español, pero en inglés tengo varios en mi página, laiglesiadelanube.com. Ahí puedes ir al mismo en inglés y ver los libros que tengo en inglés. Pero en 1800, ¿verdad? Miramos una cosa. Y es interesante, muy interesante. Vamos a este hombre. Y había un hombre que se llamaba Charles Hodge. Y él escribió un libro en cuanto de un hombre que se llamaba Olshausen. Era un alemán, Olshausen, que vivía en 1700, 1800, algo así. Olshausen era un alemán. Y muchos alemanes protestantes predicaron fe en la sangre, pero llegó racionalismo y muchos de Alemania predicando duda. De esto salió el criticismo textual y otras cosas. Y lastimosamente Alemania cambió con un evangelio falso. Pero antes habían predicadores fuertes de Alemania que predicaron bien. Y este hombre habla de él. Y dice, en cuanto de Romanos 3:25, este pasaje entero, lo cual Olshausen llama el Acrópolis de la fe cristiana. Ahora, yo no sé qué es Acrópolis en español, pero es la cosa más fuerte. Podemos decir quizás la fundación, ¿ok? De la fe cristiana. Y es de importancia. Nos enseña que estamos justificados por una manera, no de nuestras obras, sino por la gracia. Y más, pero él dice que somos justificados por fe
Y el objeto de nuestra fe es la sangre de Cristo, su sacrificio. Fe en aquel sacrificio es fe en la sangre. Entonces, esto es una cosa para mí importante e interesante. Este varón dice, mira, la fundación del cristianismo es Romanos 3:25. Hay que ver a Cristo derramando su sangre en la cruz y entender que por la sangre que él derramó podemos ser salvos si recibimos por fe, si aceptamos, si pongamos la fe de nosotros en lo que Cristo hizo, no confiando en nosotros mismos lo que hemos hecho. Ok, tengo mucho más para enseñarte. 34, la página 34. Este es un hombre que se llama Charles Hodge, que él vivía en 1800 algo. Él dice, la sangre de Cristo es el sacrificio propiciatorio y es en lo cual debemos poner nuestra confianza. Él dice que es el plan de salvación de los apóstoles, confiar en la sangre. Hoy en día escuchamos otro evangelio y yo voy a llegar a este punto, pero muchas iglesias hoy en día no están predicando, hay que poner tu fe en la sangre de Cristo, recibiéndole, confiando en lo que él hizo. Muchas iglesias hoy en día dicen, no, eso no importa. Mire, venga, haga eso y eso y esto y tú eres salvo. ¿Ve? Alguien cambió, alguien pervertió el evangelio. Había un predicador en Inglaterra en 1800 que predicó y él dijo, Dios no acepta a usted porque tú tienes, pues, corazón quebrantado. Dios solo acepta cuando tú tienes la reconciliación o expiación de su bendito Hijo. Venite como hijo y poner tu fe en lo que Cristo hizo, la sangre derramada, el que murió por ti, el impío, y eres salvo. Tenemos otro, yo soy bautista, este es un bautista famoso, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Dice, salvación solo por la sangre. Dice, ay de aquel que no quiere la sangre de Cristo, que pisa en la sangre y lo maltrata, ¿verdad? Como si fuera una cosa inmunda. Dice, yo tengo miedo que en esta misma hora hay muchos, no solamente afuera en el mundo, pero adentro de la iglesia, que profesan a Cristo, pero que no aceptan la sangre. Es una confesión de él que en 1800 otros empezaban a cambiar el evangelio. No voy a leer todo aquí lo que leí en inglés, pero él está diciendo que Dios solo te acepta cuando tú vienes a Cristo de tu corazón, rechazando tu propia justicia y confías solo lo que Cristo hizo. Y dice, hoy en día hay muchos avanzando, hombres vanagloriosos, avanzando de la piedra o de la roca al abismo. Están apartando de la verdad y llegando a, pues, cosas falsas. Están dejando el evangelio y saliendo de Cristo hasta ni idea en dónde van. No quieren el sacrificio de Cristo. Dice, tú eres salvo solo por fe en Cristo solamente. No debes confiar en lo que tú haces, ni piensas, ni hablas. Hay que confiar, hay que, ¿cómo es la palabra? Reposar, dice aquel. Reposar solo en Jesús y eres salvo. Tenemos otro hombre que se llama William Reed, que era un gran predicador en los tiempos de 1800. Y él está diciendo que el evangelio es el reporte de la paz comprado por la sangre de Cristo para los pobres pecadores. El evangelio no es dar tu corazón a Cristo, sino es confiar
El evangelio verdadero es aceptar el regalo gratis de salvación por recibir Jesucristo. Hay que despertar, pecador, dice. Comenzando en el principio del alfabeto de salvación. Mirando a aquel quien fue traspasado en la cruz por nuestros pecados. Y más y más y más. No hay otra manera de ser salvos sino por la sangre de Cristo. Entonces estos hombres predicaron de la sangre de Cristo. Hoy en día casi nunca escuchamos predicadores diciendo, no, la sangre es que salva y tú tienes que venir por la sangre, confiar en la sangre, aceptar el sacrificio de Cristo por fe. Muchos predican otra cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, había otro hombre que era muy, pues, interesante. Y este hombre se llama T.T. Martin. T.T. Martin vivía en 1862 hasta 1939. Y él escribió, si tú estás confiando en cualquier otra cosa que Jesucristo y su sangre derramada, entonces tú eres, según la palabra de Dios, perdido. Si tú estás confiando en Jesús más otra cosa, no eres salvo. No podemos confiar en nuestra moralidad, nuestras buenas obras, en nuestro cambio o reformación o cualquier otra cosa. Debemos confiar solo en Jesús, en Cristo y solo en Él. ¿Ok? Como hemos visto, confiar en lo que Cristo hizo, no lo que tú hiciste. En su día, este hombre, T.T. Martin, tenía que combatir una secta falsa que estaba avanzando y creciendo en su día. Esto era la secta de unitarianos o universalistas. Los unitarianos o universalistas dicen que ellos no creen en expiación de sangre o reconciliación de sangre, el sustituto de Cristo. Ellos dicen que no creen que un inocente muere por el culpable. Dicen que esto es injusto. Entonces ellos están muy en contra de confiar en la sangre y en lo que Cristo hizo en la cruz. Enseñan los unitarianos o universalistas que para ser salvo uno tiene que hacer buenas obras y si hace un error, pedir de Dios que Él te perdona. Entonces ellos cambiaron el evangelio en 1800 a solo, Señor, pido perdón. Amén. ¿Ve la diferencia? Esto es tú buscando salvación de Dios por medio de tu petición, pero no estás confiando en la sangre, estás buscando perdón aparte de donde Dios dio perdón, donde Dios pagó. El perdón solo viene por la cruz, por Cristo. Pero ellos enseñaron, no, esto rechazamos. No, Señor, por favor, pido oración. Ruego, Señor, que me perdones. Amén. Entonces, ellos enseñaron otro evangelio apartado del evangelio de Cristo. Por esto, este hombre, T.T. Martin, y yo tomé de su libro y hice un folleto. Y este folleto, pues, era uno de los folletos que leyó mi esposa, que ayudó a ella a aceptar al Señor. Tengo mi testimonio, testimonio de mi padre y testimonio de mi esposa y mi página en inglés. No sé si está en español, pero yo sé en inglés. Tengo el testimonio de salvación de nosotros. Si deseas leer, si puedes leer inglés. Pero este hombre, T.T. Martin, el que estaba peleando con los unitarianos que estaban diciendo la sangre de Cristo no importa, no prediques esto, ya no, no, pues no, esto no vale. Él estaba predicando y estas son las palabras de él que son muy interesantes. Él dice, cuando uno se enfrenta, cuando está cara a cara, cuando uno está y mira la pregunta de sus pecados, o cuando uno entiende que es un pecador y que entiende que debe tener, pues, ¿cómo es la palabra? Bueno, quizás lo cambio un poco, pero él está diciendo, cuando uno peca y vea que él es justo de recibir castigo, o sea, que no es justo, pero que
que es un injusto, que merece ser castigado, la primera cosa que hace esa persona es pedir a Dios perdón. Mucho de la instrucción religiosa al pecador es esto. Solo pide perdón de Dios. Muchos piensan que Dios perdona al pecador porque el pecador pide perdón, en vez de porque él acepta la sangre de Cristo. Pero Dios no perdona al pecador porque él pide la salvación. Entonces, él continúa así. Cada transgresión debe tener una recompensa justa. Uno tiene que pagar por el pecado. Si un pecador siente mal y ore, o otro ore por él, como un sacerdote o algo, la verdad es que aquel varón ha violado la ley. ¿Y qué tal si un hombre que hizo mal, es un criminal, viene a un juez y dice al juez, yo maté a otras personas. Yo sé que la ley dice que debo ir a la cárcel y morir por eso, pero juez, bueno, te ruego, te pido, yo siento mal, por favor, déjame ir. Dice él, si el juez le da libertad, ahora el juez es un criminal. No, cada pecado tiene que recibir castigo. El juez tiene que ir con la ley, no en contra de la ley. Y la ley dice, uno tiene que pagar por el crimen. Bueno, entonces, si los pecadores, estoy leyendo él, pudieran realizar que cada vez que ellos piden perdón, ellos están diciendo al juez, por favor, pecas y perdóname aparte del pago. No sé si entiendes lo que está diciendo él, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Debemos venir a él y recibir a él. Y cuando confiamos a él, ya tenemos el perdón. Ya no tenemos que pagar porque Cristo ya lo pagó. Pero si rechazamos a esto, o mejor dicho, olvidamos a esto y no predicamos a esto, y solo digamos al pecador, pecador, ¿quieres ser salvo? Ore conmigo. Señor, soy pecador, por favor, perdóname, amén. Y si declaramos salvos a ellos por esto, ¿qué estamos haciendo? Evitando el pago de Cristo y pidiendo a Dios perdonarnos aparte de eso. Ya estamos entonces confiando en lo que hicimos. Estamos orando y pensando que la oración salva o la petición salva. Y venimos a Dios aparte de la sangre. Es en realidad diciendo, no importa lo que Cristo hizo para salvarme, para darme perdón, yo rechazo y yo pido. Bueno, entonces, ¿para qué murió Cristo? Para nada, si esto es la salvación, por solo pedir. Entonces, muchos predicadores intentaron enseñar que no es por pedir que somos salvos, es por confiar en lo que Cristo hizo. Por esto debemos predicar el evangelio. Bueno, cuando yo fui a Oklahoma, yo vi diferentes tiendas y me gusta ir a las tiendas de antigüedades. Y encontré un folleto antiguo de 1972. Y yo ahora voy a hablar como personalmente las cosas que yo he visto en mi vida. Cuando yo acepté al Señor, es porque mi papá me enseñó, es por fe en la sangre. Yo nunca he escuchado esto antes. De la edad de 13 hasta 18, solo escuché en las iglesias, pide la salvación. Haga tu petición a Dios diciendo, oh Señor, soy pecador, por favor, salve, amén. Y esto hice yo y nunca fui salvo, nunca sabía yo si fui salvo. Siempre tenía dudas. No estuve confiando en lo que Cristo hizo, estuve confiando en lo que yo hice, mi oración. Pero mi papá, a la edad de 18, me enseñó, salvo por fe en confiar en lo que Cristo hizo. Y yo, por la primera vez en mi vida, entendí,
Estuve confiando en mí mismo y no confiando en Él. Y yo rechacé todo lo que hice yo y acepté a Cristo por la fe en su sangre y fui salvo. Cuando fui salvo, yo fui a varias iglesias con mi papá y yo escuché predicando, el predicador, ponga tu fe en la sangre. Hay que confiar en la sangre. Es el sustituto de Cristo y su sangre. Y sangre, sangre, sangre. Confiar en la sangre. Después de 5 años, muy pocos predicaron. Yo no escuché. Después de 10 años, 20 años, ahora es como más que 30 años. Y casi nunca escucho la prédica de un pastor predicando, ponga tu fe en la sangre de Cristo. Pero 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 600 años. Te muestro, estudiando la historia, gente diciendo eso. Y yo lo vi cuando yo acepté al Señor. Y ahora no lo predican. ¿Qué había pasado? Según la palabra de Dios, apostasía. Apostasía significa caer de una posición firme. Entonces yo determiné en mí mismo que yo voy a continuar predicando lo que los antepasados predicaron, lo que la Biblia predica, lo que yo escuché los pastores predicando al principio de mi vida cristiana, y yo no voy a apartar con los que han apartado. Pero para mí una cosa muy triste es, la mayoría habían apartado. Y ahora la cosa que yo veo, los que han apartado ya están diciendo a mí que yo soy hereje por predicar eso. Pero yo no cambié. Entonces yo empecé a estudiar más para ver el cambio. Recuérdate, los universalistas empezaban a venir con su evangelio falso. No queremos nada de la sangre, solo pide la salvación. Y yo empecé a ver que lo que ellos predicaron entró en el cristianismo. En este folleto que hallé, yo leí y yo dije, bueno, es muy bien, pero no perfecto. Y yo veo en 1900 algo el cambio y muchos apartando. Y podemos ver antes muchos predicando bien, ahora más saliendo. Entonces esto es de Billy Graham, un famoso. Mire lo que dice él. Si tú quieres ser salvo, hay que reconocer que tú eres un pecador que ha pecado contra Dios. Hay que confesar tu pecado y apartar de ello. ¿Ok? Bueno, yo entiendo que Dios no quiere el pecado, pero esto resuena un poco como obra, ¿verdad? Pero dice, sigue, esto es arrepentir. Bueno, arrepentir significa cambiar mente, pero esto es que dice él. Hay que ir por fe a Jesucristo. Hay que ir a la cruz por fe y recibir a Él. No tienes que entenderlo todo, porque nunca puedes venir a Cristo con todo tu mente. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Arrepentir significa cambiar tu mente, ¿ok? Debes venir por fe y recibirle con tu personalidad total y permitirle ser tu Señor, tu Maestro, tu amo, tu Salvador, con toda tu vida y corazón y mente. Con toda tu mente, pero dice antes, pero no puedes venir con toda tu mente. Es un poco confuso, ¿verdad? Puedes venir a Él hoy, venga a Cristo ahora, antes que es demasiado tarde. Recíbelo hoy como tu Salvador. ¿Ok? Bueno, habla de Cristo en la cruz y lo que Él hizo, y esto es bueno, pero ¿por qué no menciona la sangre? Dice, creyendo mi decisión, dice, mi decisión. Dice, creyendo que Jesucristo murió en la cruz por mí y ahora está vivo, yo quiero que esto es mi hora de decisión. Yo reconozco que soy pecador, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y confío y reposo en Él y lo acepto como mi Señor. ¿Ok? ¿Cómo? Por fe. ¿Pero fe en qué? La Biblia dice claramente por la fe en la sangre. Entonces, ¿por qué no está diciendo él por la fe en la sangre? Esto era en 1972. Pero esto no es el más peor folleto que he visto.
Los folletos modernos dicen, si quieres ir al cielo, ore conmigo esto. Señor, soy pecador, por favor, sálvame. Amén, amén. Y nada de la sangre, nada de la cruz, nada de lo que Cristo hizo en su sacrificio. ¿Por qué? Ya está más peor. Entonces, investigando, yo vi que habían otros que dicen que son predicadores que vinieron y empezaban a predicar. 1, 2, 3, ore conmigo. ¿Has escuchado tú de esto? 1, 2, 3, ore conmigo. Hoy en día muchas iglesias dicen, bueno, para ganar un alma a Cristo, bueno, tú tienes que ir, decir, tú eres pecador, si tú quieres ir al cielo, repite conmigo y muestran un versículo, dos versículos y tercero, Romanos 10, 11, 10, 13, y dice, ahora invocamos por fe. Invocamos de boca, ¿verdad? Pero no dicen de fe, no dicen de en qué deben poner la fe. Muchos salen pues muy confundidos, pensando que la oración salva. Entonces ellos dicen, oh, no quiero ir al infierno, sálvame ahora mismo, Señor, por favor, oh, rogando como los unitarianos. Y ahora el hombre dice, yo te declaro salvo. Y la persona dice, pero no siento salvo. Y cada noche antes de dormir, oh, te pido salvarme otra vez. Si no fueran salvos la primera vez, fueran segundo o tercera. ¿Qué está pasando? Muchas personas en el mundo de hoy están confiando en la oración dicho y no en Cristo y su propiciación hecho. ¿Ve el problema? Yo no estoy en contra de orar. Uno puede ser salvo cuando ora, claro, pero la oración misma no es que salva. Si están confiando en el sacrificio de Cristo o la sangre de Cristo a la misma vez que oran, son salvos. Pero uno puede ser salvo sin oración también. ¿Sabía esto tú? Había un famoso predicador que se llamaba Juan R. Rice, que vivía 1895 hasta 1980. Quiero leer lo que él dice. Y él dice esto. A ver si tengo el libro correcto. ¿Dónde la tengo? No, está en esto. Este hombre, bueno, yo fui bautista, este hombre era bautista, muchos bautistas sí querían a él, pero él vio mucho de esto y él dijo, miren, muchos están predicando más la oración que la propiciación de Cristo. Juan R. Rice dice en su folleto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos creen que el pecador no puede ser salvo sin oración, por invocar de boca a Dios. Sin embargo, la Biblia nunca dice que el Señor tiene que orar para ser salvo. Inmediatamente después de Romanos 10:13 es una explicación que dice que invocar al nombre del Señor es algo de corazón, no solo de boca. Y que en realidad es la fe que salva a uno. No importa cuánto tiempo que ora, si uno hace oración y no confía en Cristo, o sea, en la sangre, no puede ser salvo. Y si uno confía en Cristo sin oración, ya es salvo. Porque salvación es por creer. Hay solamente un plan de salvación. Y esto es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero muchos hoy en día no entienden. Muchos hoy en día dicen, no, hay que orar conmigo esta oración. Y si tú oras, tú eres salvo. ¿Ok? ¿Qué tal si uno ora, pero no confía en la sangre de Cristo? ¿Son salvos? La Biblia dice por la fe en la sangre. Ellos nada mencionan, nada entienden. Solo pidan, sálvame, Señor. Igual que los unitarianos. Algo ha pasado. Alguien ha cambiado la prédica, el mensaje de cómo ser salvo. Para mí es aguado lo que están predicando hoy en día, porque ellos están predicando algo que omite la sangre de Cristo. Mi predicador antiguo que yo tenía cuando yo fui al Instituto Bíblico, el predicador ahí era mi pastor, y esto es de su libro Simplicidad de Salvación de 1987, página 12. Estas son sus palabras. Dice, si tú eres salvo, sabes que la única manera de ir al cielo es por la sangre derramada. Bueno, la palabra en inglés es substitutionary blood atonement. ¿Cómo digo esto en español?
La expiación de sangre sustitucionaria es que Cristo en mi lugar, el sustituto en mi lugar para mí murió y derramó su sangre. Es por esto de Jesucristo. Si tú no lo sabes, es porque tú eres perdido. El predicador mío antes era muy fuerte en predicar por la fe en la sangre, por la fe en la sangre. Pero cuando era más viejo, menos lo predicó. Y a veces solo dijo, ore conmigo. Entonces yo vi en la vida de él, ¿por qué cambió de predicar fe en la sangre a predicar solo ore conmigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Entonces, yo mirando a todo esto, yo no quiero predicar otro evangelio. Yo voy a quedarme predicando el evangelio de sangre que la Biblia predica, porque yo veo muchos confundidos. Y en mi ministerio, 30 años de predicar la sangre, yo recibí muchos correos electrónicos, muchas cartas de gente diciendo, don Roberto, fui confundido en mi iglesia porque yo quería ser salvo y yo busqué la salvación y nadie me enseñó. Solo me dijeron, ore conmigo la oración del pecador. Y yo oré. Ellos dicen, ok, eres salvo porque yo digo. Y ellos dijeron, pero no, bueno, no, yo pienso que no soy salvo porque nada cambió. Y cada noche oran otra vez y otra vez y otra. Y ni idea tenían de si son salvos o no. Pero cuando escucharon la prédica mía, ellos dijeron, yo entendí por la primera vez que Cristo es el que salva. Yo no puedo salvar a mí mismo. Dios no puede perdonarme porque busco el perdón aparte de lo que Cristo hizo. A pedir la salvación es decir, muere en la cruz otra vez para mí Jesús. No, un solo sacrificio hizo. Cuando yo vi la prédica de la sangre, acepté a Cristo y ahora sé que soy salvo y sé que voy al cielo. Si tú eres uno de estos, por favor, abajo puedes dejar en el comentario de cómo fuiste salvo. Porque yo veo muchos confundidos con otro evangelio, pero el evangelio correcto, lo que predicaron por cientos de años, bueno, casi 2000 años, salvo por fe en la sangre, esto no confunde a nadie. Estas son las palabras de mi pastor antiguo en una prédica que hizo él. Y él dice, si tú quieres ser salvo, necesitas sangre para salvarte. Yo estoy bien cansado de escuchar en el radio, deje a Cristo entrar tu corazón. Él no va a entrar sin sangre. Ellos dicen, hay que compartir el amor de Dios, pero no mencionan la sangre. Estoy leyendo las palabras de él. Ellos tienen un evangelio falso, sintetizada, es la palabra, sintetizado, pues muy falso. Y esto ni es el evangelio de hoy, de la Biblia, lo que predican hoy. La Biblia dice en quién tenemos redención por su sangre. Si tú estás confiando en cualquier otra cosa, Dios no te va a salvar. Ellos dicen, deje a Cristo entrar tu vida. Tú vas a ir al infierno. ¿Cuál Cristo? Dice, hay que pedir Cristo entrar tu corazón. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál corazón? La Biblia dice en quien tenemos redención por su sangre. Hay muchos diferentes planes de salvación, pero solo hay uno que salva. Esto es por la sangre. Esta es la religión antiguísima. Tienes que tener sangre derramada. Este era el pastor que conocí yo y él quería predicarlo bien. Y él intentó, bueno, al fin de su vida empezó a hablar un poco diferente de él, lastimosamente, pero cuando yo fui, yo escuché y él estaba de acuerdo con los antes de él 600 años. Pero hoy en día yo veo muchos que salieron de esta misma escuela donde yo fui, que nunca predican la sangre. Y yo estoy bien triste, porque yo no he cambiado. Ellos cambiaron. Y ahora ellos están atacándome a mí. Y diciendo, Roberto, él no predica bien el evangelio. Y yo estoy, como dice, maravillado. Yo estoy espantado. ¿Cómo no predico yo el evangelio correcto si yo leo la Biblia que dice esto es evangelio?
si yo predico lo que mi pastor predicó, porque su pastor predicó, porque podemos ir hacia 600 años atrás viendo, predicando, salvo por la fe en la sangre, pero no importa esto, miramos a Pablo diciendo, ¿de quién recibió Pablo? De Dios. Entonces yo voy a continuar predicando lo que los cristianos verdaderos predicaron y no apartarme como los apóstatas, olvidando esto. Empezamos con estas palabras en Gálatas 1, 6 a 7. Muchos están pervirtiendo. Pero mire lo que dice 8 y 9. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Esto es Gálatas 8, 1, 8 y 1, 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Por qué? Persuado ahora yo a los hombres o a Dios. O procuro de agradar a hombres, porque si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no puedo cambiar de predicar lo que predico, porque Dios no me puso aquí para agradar a los hombres. Pero mire lo que dice. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado por la revelación de Jesucristo. Esto es el evangelio. Y a mí no importa si cambia, como muchos han cambiado. Y para mí es muy triste ver gente cambiando el evangelio. Y ellos ahora, yo tengo mis, como te digo, ¿verdad? Yo tengo mis espías que van a las iglesias de ellos que han cambiado y a veces para escuchar, porque hablan mal de Roberto Breaker, hablan mal de mí, yo no sé por qué. Entonces yo digo, pregúntales, ¿para qué? ¿Para qué están en contra de mí? Y ellos me dijeron que ellos dicen, porque Roberto Breaker predica demasiado de la sangre. ¿Es pecado eso? Cuando es la sangre que nos salva, nos limpia. ¿Cómo podemos predicar demasiado de eso? Cuando eso es el poder. Hay poder sin igual poder en Jesús, que murió, resucitó. Ya sabes, sangre. Bueno, en inglés, there's power in the blood. Hay poder en la sangre, es la canción. Predicamos de la sangre, poderoso. Entonces debemos predicar de el poder. La Biblia dice solamente que vuestra conversación sea cual conviene al evangelio de Cristo, para que, o sea, que venga y os vea a que esté astente, oiga de vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Y en nada espantados por vuestros adversarios, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No sé, ¿son perdidos ellos? ¿Por esto no predican? Y más nos dice estas palabras. Tú puedes leerlos. Para mí es triste. Empecé bien predicando y yo tenía muchos a mi lado predicando la misma cosa. Hoy yo veo muchos que han apartado de predicar. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, lo que es el evangelio. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Bueno, muchos hoy en día andan con uno de esos, ¿verdad? Un teléfono o algo así celular. ¿Cómo se llama esa cosa? Dice que es inteligente. Es un teléfono inteligente o algo así. Y hoy en día la gente sí entiende poder. Buscan, llevan uno de estos diciendo, ay, busco poder para poner eso porque necesito. Oh, por favor, ¿tienes tú un USB? Porque necesito poder. ¿Por qué los predicadores no son así? ¿Por qué los predicadores no predican la sangre? Porque la sangre es lo que conecta a Dios para que podamos recibir poder. Hay poder en el evangelio, hay poder en la sangre de Cristo. Y yo voy a continuar predicando el evangelio correcto, no el evangelio falso. Amén. Y por esto dice, es el poder de Dios. Voy a terminar entonces con Hebreos.
Y como te digo, ¿verdad? En inglés he recibido muchos diciendo que yo soy hereje por predicar este mensaje. Y yo digo, ¿por qué? Porque los demás no predican. Es porque yo estoy parándome firme en la verdad y ellos han apartado. La palabra apostasía significa caer de una posición firme. Ellos han caído, han apartado. Ellos tienen otro evangelio. Yo voy a pararme firme con el evangelio correcto. En Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Hasta hoy muchos están haciendo esto. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Para los que están atacándome por predicar la sangre, yo no quiero estar en tu lugar en el juicio. Porque Dios va a decir, ¿por qué no predicaste la sangre? ¿Por qué no predicaste el evangelio correcto? ¿Por qué apartaste siguiendo las sectas falsas? ¿Por qué no predicas tú el evangelio correcto? Olvidé leer versículo más importante. Déjame buscarlo. El apóstol Pablo nos dice esto. Y para mí es algo interesante y aún importante. El apóstol Pablo dice, y yo, hermanos, cuando vine a vosotros no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué cosa decir? El apóstol Pablo dijo, nada quiero saber de ustedes, sino esto. ¿Predicas tú Cristo crucificado? Si miramos Cristo crucificado, miramos la sangre. Entonces Pablo está diciendo, ¿estás predicando la sangre derramada? ¿Sí o no? Si no, pues tenemos problema. Y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. ¿Dónde es el poder? El evangelio, la sangre. Para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. Pregunta, ¿eres salvo? ¿Estás confiando en lo que la Biblia dice o en lo que dicen los hombres? Yo veo que muchos hombres han apartado del evangelio de la Biblia y están predicando las palabras de hombres. Yo no voy a seguir las palabras de hombres. Yo voy a seguir la palabra de Dios. Y Dios dice, por la fe en su sangre. Bueno, yo predico, ponga tu fe en la sangre, porque esto es decir, esto es Cristo crucificado, esto es recibirle como tu Salvador por la fe, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Has confiado tú en la sangre o estás confiando en tu pastor? Confiando en tu oración, confiando en tu petición, confiando en tu bautismo o algo así. No, es Cristo que pagó todo. Tú tienes que recibirle por fe. Bueno, me gustaría decir mucho más, pero fui un poco largo. Gracias por escuchar. Y mi pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Sabes que vas al cielo? ¿Sabes tú sin duda ninguna que tú eres salvo y vas a ir al cielo? Si no, tú tienes que pensar más en esto y tú tienes que buscar en tu vida, en tu corazón, ¿he confiado en Cristo o estoy confiando en otra cosa?
¿Estoy confiando en la palabra de Dios o estoy confiando en la palabra de hombres? Cristo salva. Gracias por escuchar. Si Dios permite, estamos otro domingo. Dios te bendiga. Y abajo, por favor, abajo, te pido poder poner tu testimonio de salvación. Si tú recibiste a Cristo por medio de nuestro predica del Evangelio, ¿verdad? Si tú eres salvo ahora y antes bien confundido, explícalo como me confundieron los que predicaron palabras de hombres, pero cuando yo escuché el Evangelio de la Biblia, no me confundí, yo acepté. Necesitamos escuchar más de tus testimonios, porque es una cosa bella ver gente salvo por la sangre de Cristo. Dios te bendiga. Adiós.